Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a Agronomía Técnica en Chile, ATECH. Aquí les habla Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile, acá con una linda y calurosa primavera, debo decir. Mañana, les cuento que mañana voy a la Sago Fisur, así que voy a ver un montón de stand ahí de los nuevos tractores, maquinarias, equipos de riego, etcétera. Así que quizás les cuente, quizás tome alguna fotografía y les cuente cómo me fue. Y bueno, pero ¿a qué vamos? Hoy día quiero presentarles un video sobre otro cultivo subtropical fabuloso y que tiene muchas perspectivas, creo yo, para Chile, dado el tema, porque es un cultivo que es bastante resistente a la sequía, que es el cultivo de la granada. Así que tiene bastantes perspectivas, yo creo, en el norte de Chile, porque como ustedes saben, y lo he comentado en otros videos, Chile está pasando por una sequía, ya llevamos como 15 años ya con una sequía que al parecer no termina, así que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación de sequía, y una de esas maneras de adaptarnos es con algunos cultivos que son bastante resistentes y que se han adaptado bastante bien a climas áridos, como el caso de Punica granatum, el granado. Eso era lo primero que quería decirles. Voy a poner el puntero láser. Y lo segundo es que en el canal ATECH ustedes pueden encontrar más videos acerca de cultivos subtropicales, como el cultivo, ¿cierto?, de los cítricos, el cultivo del palto, el cultivo del pistachero, y cultivos también de climas templados como el almendro y el cultivo de la vid. Así que los invito, vayan acá abajo donde está el circulito ATECH, y ahí ustedes pueden encontrar más de, creo que tenemos ya como 45 videos tenemos ya en ATECH. Así que los invito, véanlo. Así que sin más preámbulos, vamos entonces al cultivo del granado, Punica granatum, en Chile. Bueno, y para partir, como siempre, empiezo hablando de la planta y después hablo del fruto. Voy a hablarles de las variedades, voy a hablarles también todo sobre los aspectos edafoclimáticos, ¿cierto? Y voy a proponer una plantación con sistema de riego, donde voy a hacer todos los cálculos y se los voy a mostrar a ustedes un ensayo de una plantación en el norte de Chile, en la zona de Coquimbo. Así que partimos entonces. ¿Qué es lo que es el granado? El granado es un pequeño árbol, cierto tipo arbusto, muy ramificado, de 1.5 a 4 metros de altura, así como lo vemos aquí en esta fotito, que se ven en algunos granados. Aquí se ven con sistemas de conducción. Es una planta naturalmente caducifolia en ambientes subtropicales y se comporta, eso sí, perennifolia en ambientes tropicales. Presenta espinas en sus estructuras permanentes y tiene una alta formación de hijuelos. Esto lo vamos a hablar después en la parte de poda. El origen del granado, el origen es en el Medio Oriente, en la zona de Mesopotamia. Su cultivo lleva ya miles de años. Hay datos del granado desde las civilizaciones sumerias y egipcias. O sea, ahí se han encontrado, por ejemplo, jeroglíficos que muestran incluso imágenes, porque el granado, ahí lo vamos a ver, es bien, digamos, bien característica la fruta del granado. Posee la planta, ¿cierto?, una raíz pivotante, profundizadora, que le permite prosperar entonces en ambientes difíciles del Medio Oriente, ¿cierto? Y es entonces, de esa manera, es bastante resistente a la sequía. Su clasificación botánica del granado es una planta de la división Magnoliopsita, ¿cierto?, de la clase Magnoliopsida, del orden de las mirtales, de la familia de las litráceas y de la subfamilia Punicacea, que acá en Chile no existen, digamos, especies de la subfamilia Punicacea, y de hecho hay solamente 2 especies. Y el género es Punica y la especie es Punica granatum, entonces, que es a la que me voy a referir, ¿cierto? Solamente hay 2 subespecies de la familia Punicacea. Son plantas, como lo vemos, bueno, aquí más o menos lo vemos un poco la flor y algo de sus hojitas, ¿cierto? Son de hojas elípticas, lanceoladas, con ápice agudo, son de ápice agudo, de 3 a 7 centímetros de largo por 1 a 2 centímetros de ancho, así que son más o menos pequeñitas sus hojitas. Tienen yemas mixtas, cónicas, redondeadas, de 2 a 4 milímetros de largo. Son las flores, como la vemos aquí, que son unas flores muy bonitas. Los que han visto los granados llama cualquier cantidad de la atención. Yo en Santiago
he visto muchos jardines, y de hecho yo trabajé en una empresa en Santiago donde en el jardín de esa empresa habían varios granados. Y de hecho yo les hacía un poquitito de poda a ver si salían un par de frutitos, y salieron un par de frutitos. Y llama mucho la atención esta flor roja. Entonces, bueno, pero no siempre son rojas las flores, porque hay una gran cantidad de variedades, lo vamos a discutir eso. Entonces las flores de hermafrodita a veces se pueden encontrar en algunas variedades plantas, o sea, flores unisexuales, pero no porque sean unisexuales en sí las flores, sino que porque se dan, como se da en muchos frutales a veces, que crecen plantas que son únicamente masculinas o únicamente femeninas. Entonces pueden encontrar flores hermafroditas y también pueden encontrar flores macho y hembra en una misma planta. Posee pétalos de 5 a 7 de color rojo, pueden ser también, pero también hay rosado, hay blanquecino, hay anaranjado. La flor tiene esta forma campanulada y es una flor con ovario ínfero, lo cual impacta en el tipo de fruto, ¿cierto? Totalmente soldado a alipanto. Bueno, ¿y cómo es la fruta entonces o qué tipo de fruta es la fruta del granado? Bueno, la fruta del granado, ¿cierto? Botánicamente es una balausta, ¿cierto? Es un tipo de fruto seco sincárpico, ¿cierto? Sincárpico significa que sus carpelos se han fusionado en un solo ovario, digamos, se fusionan, o si hay varios ovarios, se fusionan en uno solo, ¿cierto? De varios carpelos se fusiona la única, bueno, y después se ve dentro de la balausta, ¿cierto? Se ve que es una fusión de sus carpelos. Entonces es sincárpica, ¿cierto? Indehiscente, no se abre, ¿cierto? Con su madurez completa. Es polispermo, o sea, tiene muchas semillas, es un fruto con muchas semillas, polispermo, con semillas que presentan además un funículo carnoso llamado arilo. Esto es el arilo. El arilo, ¿cierto? Es parte del tejido vascular de la semilla, es por donde se alimenta la semilla, y entonces este arilo que cubre, ¿cierto?, la semilla es lo que nosotros después nos vamos a comer, bueno, junto con la semilla también. Esa es la parte comestible del fruto, ¿cierto? Y es el arilo, y así se llama, arilo. Estos son los arilos. Eso es lo más importante del fruto de la granada, y es lo que es, como repito, es lo comestible, y es lo que también en los procesos industriales es lo que se utiliza para producir, por ejemplo, jugo y todas las cosas que se producen con la granada, ¿cierto? Entonces, como le digo, es un funículo carnoso llamado arilo, el cual es comestible, jugoso, lleno de compuestos saludables, ¿cierto? El exocarpio de la balausta, ¿cierto?, de este fruto de la granada, el exocarpio es duro, y el mesocarpio y el endocarpio son membranosos. El fruto de la granada puede pesar entre 200 y 750 gramos, ¿cierto? Esto es importante en los calibres. Y puede medir de 5 a 12 centímetros. Puede ser de color rojo. También hay granadas de color amarillo, verde, también hay medias verdosas rojizas, oscuras. Tienen un cáliz persistente o corona calicínea, que es esta parte de aquí, este cáliz persistente, la corona calicínea. Por eso que también le dicen a la granada, le dicen el fruto con corona, porque pareciera que tuviese una corona, ¿cierto? Pero es la corola calicínea, ¿cierto? Su interior se divide en varios tabiques, como lo vemos acá, tabiques membranosos, y el sabor que tiene la granada puede ser dulce, también puede ser intermedio entre dulce, ¿cierto?, o agridulce. O sea, quiero decir, puede ser dulce, puede ser intermedio y puede ser agridulce, o todas esas variables que hay en intermedia. Y eso le da las características, ¿cierto?, al granado para qué uso se le va a dar, ¿cierto? Porque generalmente el uso en fresco son los dulces, y los que son las frutas, digamos, más ácidas, se utilizan para otras cosas. En los países de Oriente lo usan para ensaladas, etcétera, para fabricar jarabes, para la industria farmacéutica. La composición de 100 gramos de arilos, o sea, de estos arilos con semillas, 100 gramos de arilos, posee más o menos de 34 a 83 kilocalorías, agua de 78 a 80%, podríamos decir, o gramos, si lo estamos hablando en 100 gramos, carbohidratos de 13 a 19 gramos, azúcares de 12 a 14 gramos, fibra de 3 a 4 gramos, proteínas de 1 a 1.7 gramos, ¿cierto? Grasas
de 0,3 a 1 gramo, muy bajo en grasa, vitaminas, polifenoles y antocianinas. Los polifenoles y antocianinas, recuerden que son compuestos antioxidantes que tienen efectos tremendamente positivos en la salud humana. Los usos que se le da a esta fruta son el consumo en fresco, como les digo, ¿cierto? Los arilos se pueden comer frescos, ¿cierto? También congelados, también se pueden procesar. También hay variedades de granado que se usan para producción de, por ejemplo, de aceites, de jarabes. También en la repostería, también se usan en la fermentación para vino. Extractos antioxidantes para la farmacia, los productos también, lo que sobra de los arilos, o sea, la cáscara, ¿cierto? Todo más o menos casi el 50% de la fruta, que no se come, pero se utiliza para fabricar y producir también compuestos antioxidantes, también para hacer compost para animales, concentrados para animales. Se usa para una enorme cantidad de cosas, digamos, los restos de cáscara también. O sea, se aprovecha completamente el fruto, ¿cierto? Como digo, también la cáscara se puede usar para productos farmacéuticos. En el oriente se utiliza la granada también para hacer parte de comidas tradicionales de los países así como de Irán, Pakistán, Afganistán, en India, sobre todo también en India, que se produce cualquier cantidad de la granada. Es sumamente importante, incluso en México. También sé que en México también se utiliza mucho la granada en comidas tradicionales. Bueno, aquí les voy a presentar algunas variedades que están en Chile y otras que no están en Chile, pero que yo las considero bastante, que pueden ser potencialmente convenientes para Chile, sobre todo para sectores, por ejemplo, desde Rancagua hacia el norte. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas de las variedades que quiero presentarles. La Vedana, por ejemplo, que es de India, es de maduración intermedia, jugo dulce. La Wonderful es una de las más conocidas, ¿cierto? Es de origen norteamericano. Esta es más bien tardía y es esencialmente para la producción de frescos, ¿cierto? Y también para la producción de bebidas e industria puede servir. También hay las variedades que en Chile también se están produciendo, por ejemplo, son la Camel, la Emek, la Chani, que son variedades israelitas. Por ejemplo, la Camel es intermedia, la Emek es muy precoz, la Chani es solamente precoz para fresco, industria, farmacia. También la Iskanar de Turquía, por ejemplo, la Kandahari de Afganistán, que recordemos que estos son los países, como se lo he estado comentando, más productores de granada en el mundo. En España también la producen cualquier cantidad, la Molar Elche, por ejemplo, la Molar Valenciana. También está la Kabul de Afganistán, a paseo. Bueno, y hay en México, hay una gran cantidad de variedades también. Hay muchos países, en Perú también tienen sus variedades. Les cuento también de México, probablemente también en Australia, también Sudáfrica, ¿cierto? Todos los países que puedan reunir las condiciones, de ahí lo vamos a discutir, las condiciones edafoclimáticas para la producción de granado. Entonces la mayoría tienen hasta sus propias variedades. Algunos criterios para los que quieran ya hacer, por ejemplo, quieran plantar granados, por ejemplo, algunos criterios importantes que tienen que tener en mente antes de decidir qué variedad poder plantar, ¿cierto? Lo primero es la demanda de mercado, o sea, qué variedades está pidiendo el mercado, o qué variedades, por ejemplo, en el sentido de si el mercado está pidiendo fresco o está pidiendo industria. Bueno, eso es un criterio importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿cierto? Porque no se trata de plantar lo que yo quiero plantar, digamos, o la fruta o la variedad que más me gusta. Tengo que plantar la que más quiere el mercado. Entonces, a eso me refiero con la demanda de mercado. También otro aspecto que tienen que considerar es la maduración, ¿cierto? ¿De qué época? Época tardía, precoz, intermedia, ¿cierto? Eso va a también depender de las condiciones climáticas que tenga el predio agrícola que ustedes quieran plantar. También los usos, ¿qué uso quieren darle? Porque, por ejemplo, en México hay varias empresas que lo usan, solamente plantan granada para uso industrial, porque producen sus jarabes especiales, producen sus propios jugos, o sea, desde la plantación hasta la comercialización tienen todo el negocio. Y por supuesto obtienen rentabilidades mucho más altas que solo vender la fruta, por ejemplo.
También otro criterio puede ser por el dulzor de los arilos o la acidez de los arilos, ¿cierto? El porcentaje de acidez que tengan los arilos, los sólidos solubles de los arilos, ¿cierto? La relación acidez-dulzor que puedan tener los arilos, que lo vamos a conversar también algunas cifras. También la resistencia a enfermedades es otro criterio también que yo siempre lo nombro en los criterios para determinar variedades de cualquier frutal también, ¿cierto? Resistencia a enfermedades, resistencia a plagas. Y una de las características principales que yo quiero destacar del granado, ¿cierto?, es su resistencia a la sequía. O sea, el granado puede soportar, ¿cierto?, riegos por debajo de la evapotranspiración de cultivo y todavía seguir dando frutos. Probablemente no va a dar la misma cantidad de frutos y los calibres puede ser que se achiquen, pero va a seguir dando frutos, digamos, a diferencia de otros frutales que ustedes conocen y de los cuales hemos hablado aquí en ATECH, que ustedes le bajan un poquitito, un 50% el agua y prácticamente dejan de producir frutos o dan frutos que no se pueden exportar, no se pueden consumir, ¿cierto? Otra cosa es la producción acumulada también. Este es otro índice que se puede utilizar en relación a las diferentes variedades, ¿cierto? Como un criterio de selección. También la adaptación a suelo. ¿Qué tipo de propagación se utiliza para producir granado? Bueno, los métodos son generalmente de semilla, puede ser por semilla, pero esto toma bastante tiempo, ¿cierto? Siembra de semilla de frutos, de semilla a frutos adultos también, pero lo que más se utiliza, ¿cierto?, son de propagación, son las estacas. Uso de ramas de 20 a 40 centímetros con un poquitito de enraizante, ácido indolbutírico, ¿cierto? Con eso no tienen problema porque se pueden enraizar bastante bien las estacas de granado. También se puede utilizar el acodo, ¿cierto? Ramas que se doblan y se entierran y se pueden usar también con enraizante. También se puede usar el injerto. Y esto es importante porque también se podría utilizar un tipo de variedad de granado, ¿cierto? Alguna variedad que sea resistente, por ejemplo, a un tipo de suelo que ustedes tengan o a un tipo de clima, ¿cierto? Pero ustedes quieren producir otra variedad, entonces pueden usar un injerto una variedad como porta injerto y sobre esa variedad injertar la variedad que ustedes quieren producir. Así que puede usarse casi cualquier variedad como porta injerto, porque prenden bastante bien, no tienen mayores problemas en ese sentido. Se puede usar injerto de yema o de púa en las plantitas de granado. Bueno, y también hay una propagación in vitro, también se están produciendo granados clonales, ¿cierto? Así que en todo caso los que se producen por estacas se pueden considerar como clonales también, pues se van sacando de una sola variedad y esa variedad queda, ¿cierto?, a través del tiempo como una variedad clonal. Así que en ese sentido es bastante fácil la propagación de granado, ¿sí? Mucho más fácil que por ejemplo cuando hablamos de los pistachos, que los pistachos sí que son mucho más complicados propagar. Bueno, aquí les presento un poquitito los estados fenológicos anual del granado, ¿cierto? Desde yema de reposo, por ejemplo, en junio, yema hinchada, julio, agosto, salida de las primeras hojas, septiembre, separación de hojas, septiembre, bueno, por ejemplo, cáliz hinchándose más o menos de agosto a septiembre, flor y cáliz alargándose agosto, septiembre, octubre, por ejemplo, más o menos, dependiendo de la variedad y también del sector de Chile. Ya los pétalos ligeramente abiertos de agosto a septiembre, por ejemplo, flor abierta completa de septiembre y bueno, quizás parte de octubre en algunos casos. Inicio de caída de pétalo, ¿cierto? Octubre, noviembre, frutos cuajados, ya el fruto cuajado debería estar cuajado ya en noviembre, ¿cierto? Más o menos toma casi 6 meses para que el fruto quede totalmente listo para cosecha. Fin de floración más o menos tendría que darse más o menos en noviembre, o de octubre, noviembre ya también. Recuerden que hay flores que están, están floreciendo, pero otras flores ya están cuajadas. Digamos, se produce un poquitito de desfase en un mismo árbol y probablemente también en una misma plantación. Aquí les muestro también un poquitito las imágenes, ¿cierto? Acá cuando están en invierno, ya en la época de primavera, ya de cuajamiento de fruto, ¿cierto? Ya la época de madurez de cosecha, que en Chile más o menos se produce ya de marzo en adelante, desde fines de marzo o mediados de marzo en adelante. Y la madurez de consumo, abril, mayo.
pasado ya este periodo, ¿cierto? En ambientes subtropicales chilenos, debería entrar también en un proceso de una pequeña dormancia. Requiere pocas horas de frío, donde debería perder todas sus hojitas el granado, pasar por un momento, un tiempecito de dormancia, como digo, y ya luego volver a su ciclo a fines de junio, julio, o más bien tal vez julio, agosto, con yema hinchada de nuevo, ¿cierto? Y ahí se sigue produciendo este proceso anual. Bueno, los requerimientos de dafodio climático, esta parte es sumamente importante porque de esto depende el lugar y dónde se puede hacer una plantación de granado, los requerimientos de dafodio climático, ¿cierto? En cuanto a clima, que es lo más importante, el granado es un frutal de climas subtropicales secos, como se los comento, y Chile tiene justo exactamente climas subtropicales secos, digamos. Acá no hay climas subtropicales húmedos, prácticamente en ninguna parte de Chile creo que hay climas subtropicales húmedos. Entonces, justamente como los encontramos en el norte de Chile, entre los paralelos 26 y 37 de latitud sur, o sea, más o menos entre las ciudades de Chañaral y Angol. Y digo entre Chañaral y Angol porque yo estudié la cantidad de horas calor que se acumulan entre estas ciudades, y más o menos entre estas ciudades, entre Chañaral y Angol, se acumulan las suficientes horas de calor y hay la humedad suficiente ambiental para el cultivo de granado. O sea, teóricamente se podría cultivar hasta Angol granado. Algunas de las variedades sí, las más tardías, probablemente más hacia el sur, y que requieran más horas de frío. Y las del norte tendrían que ser las que requieran mínimas horas de frío o prácticamente nada de horas de frío. Entonces puede soportar en la época, ¿cierto?, en que pierden sus hojas y entran en estado de dormancia. Tiene que estar en un estado de dormancia el granado, puede llegar a soportar hasta menos 10 grados de temperatura bajo cero. Y en la época de mayor calor, antes de ya dejar de hacer fotosíntesis, puede llegar hasta los 45 grados de temperatura, ¿cierto?, por lo menos con una humedad de un 50%. Siendo sus temperaturas óptimas de crecimiento para la mayoría de las variedades de granado, ¿cierto? Prácticamente todas las variedades de granado su crecimiento óptimo más o menos se encuentra entre los 18 y los 30 grados, con una humedad relativa entre el 50 y el 70%. Esas son las cualidades o las condiciones ideales de clima para el granado. La mayoría de las variedades requiere frío, sí, más o menos mínimo, quizás unos 80 horas de frío o 70 horas de frío, hasta quizás los que requieren más horas de frío llegan a tener unas 300 horas de frío. Y para completar su desarrollo y llegar a la madurez de fruto, requieren por lo menos entre 2.800 horas mínimo hasta 4.000 horas grados días de calor. El cultivo se hace entre los 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar es lo recomendado. Como les digo, cuando están con hojas o cuando ya está la brotación y floración, las heladas son mortales para el granado, ¿cierto? No las va a soportar. En cuanto a suelo, el granado se adapta en general a varios tipos de suelo. Es una planta, como les he comentado, ¿cierto?, rústica, que soporta también la aridez, ¿cierto?, pero prefiere suelos sueltos. Generalmente los mejores suelos siempre van a ser los franco-arenosos, franco-limosos, franco-arcillosos, ¿cierto? Ojalá suelos bien estructurados, con hartos poros bien oxigenados, ¿cierto? Soporta altos índices de pedregosidad, o sea, y esto demuestra que es una planta bastante rústica, soportaría hasta un 30% de pedregosidad, digamos. Los suelos sí tienen que estar bien drenados, no soporta encharcamiento, es como el otro frutal subtropical de climas áridos como el pistacho que yo les comentaba también, o también, por ejemplo, como ¿cómo se llama? El palto también, no soportan ciertos suelos anegados, tienen que estar bien drenados. El pH donde se vegeta bien el granado está más o menos entre los 5 y 8. Los suelos muy alcalinos sí se ha indicado en varias partes del mundo que puede presentar clorosis férrica en suelos demasiado alcalinos. La conductividad eléctrica que soporta el granado está más o menos entre los 2 y 3 decibelios. Más que eso ya empieza a tener pérdidas de rendimiento sobre su potencial de rendimiento.
Lo ideal es que tenga materia orgánica, el suelo por lo menos un 2% y una profundidad mínima de 1 metro por lo menos de su suelo cultivable, ¿cierto? En cuanto al agua, el granado puede soportar riegos deficitarios controlados, ¿cierto? Como se los comentaba, menos de la evapotranspiración de cultivo, sin bajar notablemente su productividad, ¿cierto? En Chile requiere sí riegos y sus necesidades hídricas estarían más o menos entre los mínimo 3.000 metros cúbicos a máximo unos 8.000 metros cúbicos, dependiendo obviamente de la zona y de la evapotranspiración que se produce en ese lugar. Así que bueno, como les digo, estos son los requerimientos edafoclimáticos y lo pueden considerar ustedes como los criterios básicos para saber si en el lugar que ustedes tienen pueden hacer una plantación de granados. Algunas plagas y enfermedades que podrían tener el granado. En cuanto a plagas, bueno, probablemente también son las mismas plagas que pueden atacar, por ejemplo, al olivo, que en esta zona, algunos probablemente también a los cítricos y también al pistachero, ¿cierto? Pueden atacar los pulgones, pueden atacarlo también el chanchito blanco, trips, probablemente varias especies de lepidóptero. Dicen que podría ser atacado, no me consta a mí, pero podría ser atacado por la obesia botrana. También no me consta, pero dicen que también si por ejemplo, si la Drosophila Suzuki pudiese tener acceso a los granados, también probablemente podría atacarlo, porque los granados también, la fruta que cae al suelo puede generar un poquitito puede avinagrarse, la fruta botada, digamos, y atraer a la mosca de alas manchadas. Esto no está comprobado, pero podría ser. Bueno, pero una plaga que sí va a atacar el granado y que yo la he denunciado y he hecho videos y todo como la peor amenaza para la agricultura chilena es la mosca de la fruta. Si en el norte de Chile hay problemas de mosca de la fruta, como he escuchado hace un tiempo y muchos de ustedes deben haber escuchado que han habido algunos focos, bueno, ese sería digamos una plaga mortal para el granado. ¿Cierto? Yo, como les comentaba, en el norte, en Santiago, en el jardín de una empresa que trabajé en Santiago, vi varias veces, había de estos granados, y yo me daba cuenta que los pulgones, ¿cierto?, producen una mielecilla en los granados, producen una mielecilla, ¿cierto? Y esa mielecilla, sobre esa mielecilla se forman esos hongos, ese complejo de hongos, la fumagina. Ese es uno de los problemas que pueden producirse en el caso de haber pulgones sobre los granados. Va a haber fumagina. Bueno, las enfermedades que se han reportado en Chile son la alternaria, como la vemos acá, ¿cierto? Alternaria, la botrytis, que es prácticamente de todos los frutales, botrytis, aspergillus, como vemos aquí, Coniella granati, que esta es una enfermedad que fue detectada hace poco en ¿cómo se llama? En Chile, en el año 2014 creo, fue considerada ya no como una enfermedad, digamos, como una enfermedad permanente ya en Chile. Este es un ascomiceto, Coniella granati. Aquí vemos el efecto que produce esta enfermedad. Otra enfermedad que puede atacar también al granado son bacteriosis, como la xanthomonas, ¿cierto? Nemátodos, bueno, los nemátodos que ustedes conocen de la zona norte de Chile, que han atacado avides, también han atacado cítricos, ¿cierto? Por ejemplo, los meloidogines, Pratylencus, el sifinema, ¿cierto? El daga, son probablemente también nemátodos que pueden atacar al granado. Pero en todo caso no se han reportado problemas graves de estas enfermedades o que hayan destruido plantaciones o cosas así. Siempre son problemas puntuales y en general se pueden ir resolviendo, ¿cierto? Hay algunas formas de irlo haciendo, eligiendo, ¿cierto?, plantas certificadas, comprando en viveros certificados, ¿cierto?, para evitar estos problemas, fumigar cuando sea necesario, ¿cierto?, desinfectar suelos cuando sea necesario. Así que se pueden manejar estas plagas en el granado acá en Chile. Desórdenes fisiológicos que se pueden producir, sí, ya en frutos cosechados o en frutos ya en árbol. Puede ser el rajado de frutos, como vemos aquí, el rajado de frutos, cuando eso puede ser por un mal manejo también del agua de riego. También el escaldado solar puede producirse también que se queme, digamos, la fruta por fuera. Entonces, por eso que hay que tratar de hacer que los frutos queden tapados por las hojas del arbolito, ¿cierto?, de la planta. Ojalá que
la planta tape, cuando se vayan formando los frutos, los tapen. En otros países les ponen hasta unos papeles, ¿cierto? No sé si aquí en Chile se está usando eso de poner papeles, pero eso puede ser también una forma de evitar el escaldado solar, ¿cierto? Ponerle papel, además que también podría servir también para controlar el ataque de mosca de la fruta, si es que hubiese en la zona. También desuniformidad en la coloración, también es otro problema de desorden fisiológico, y arilos vanos sin semilla también es otro problema que se produce, ¿cierto? Que hemos hablado esto de los frutos vanos, también lo hemos hablado en avellanos europeos y en pistacheros también se produce. Bueno, algunas estadísticas productivas, ¿cierto? La producción mundial de granados alcanzó 8.5 millones de toneladas en la última temporada 2023-2025. El primer productor mundial fue India. India en estos momentos, porque se han ido peleando el primer lugar en producción de granado en el mundo, pero en estos momentos India es el primer productor mundial con 3.5 millones de toneladas. Le sigue Irán con 1.2 millones de toneladas y luego China con 1 millón de toneladas, lo cual no es ninguna novedad porque estos países poseen ciertas condiciones climáticas ideales, ¿cierto? En algunas partes de estos países poseen, sobre todo Irán, por ejemplo, posee condiciones ideales para la producción de granado. En cambio, acá en el hemisferio sur del mundo, porque esto es el hemisferio norte, en el hemisferio sur se produce solo un 5% de la producción mundial. Bueno, esto no es ninguna novedad tampoco, porque el hemisferio sur contiene mucho menos terrenos y superficies, digamos, plantables para este tipo de frutales que el hemisferio norte. Entonces esta producción está liderada en el hemisferio sur por Perú en estos momentos, está liderada con unas 120.000 toneladas. Le sigue Chile con unas 15.000 toneladas. Sudáfrica también está produciendo unas 10.000 toneladas. Y Argentina también está produciendo a lo menos unas 5.000 toneladas. Según las estimaciones, Chile tiene alrededor de unas 1.000 hectáreas actualmente plantadas, esto concentradas esencialmente en un 80% por esas variedades que yo les nombré, esas variedades que son esencialmente para climas áridos como la Emec, la Camel, ¿cierto? La Chani, la Wonderful, ¿cierto? Entonces, en Chile la plantación de granado está esencialmente concentrado más o menos en la región de entre Atacama y Coquimbo. Bueno, y aquí vamos a entrar un poquitito al corazón de la presentación, y lo que yo quiero hacer ahora es plantear un proyecto. Esto no se ha hecho, digamos, pero quiero plantear un proyecto y completarlo un poco para mostrarles cómo poder hacer un proyecto de plantación, digamos, con cifras reales para un proyecto de plantación para granado en el norte de Chile, con estas variedades que ya están probadas, ¿cierto? Variedades israelitas o puede ser incluso la Wonderful, ¿cierto? Entonces, como le digo, en este proyecto de plantación haremos un ejemplo aplicado a la realidad, ¿cierto? Se tomó un sector del valle del río Copiapó, ¿cierto? Tomé un sector donde antes habían olivos o cítricos y se llevó a cabo entonces un estudio de plantación y de riego y de la cantidad de agua que se necesita y el tipo de riego, ¿cierto? La factibilidad del proyecto fue aprobada porque en ese sector, como yo les digo que es el sector donde quiero plantear este proyecto de plantación, es cerca de Copiapó, ¿cierto? Justamente en el río Copiapó, a la orilla del río Copiapó, ¿sí? Entonces, en ese lugar tiene condiciones ideales de clima, agua y suelos suficientes como para varios tipos de variedades de granado, ¿cierto? Entonces, algunos datos que les doy de esa área, digamos, para que ustedes vean un ejemplo real, digamos. Es un área de 0,98 hectáreas, o sea, un espacio chiquitito. Estoy pensando en una plantación chiquitita, con una evapotranspiración de cultivo, ¿cierto? Para el proyecto tomado de los momentos de mayor consumo de agua, de mayor evapotranspiración, de 7,79 milímetros día. La variedad que elegí es la Emec, que es una variedad precoz, con un marco de plantación de 6x4, 6 metros, ¿cierto? Entre las hileras, 4 metros sobre hilera, en un suelo, en ese sector, ¿cierto? Al lado del río, más bien suelo franco arenoso, ¿cierto? Con capacidad de campo de 14%, punto de marchitez permanente de ese suelo de un 6%, densidad aparente 1,5 gramos por centímetro cúbico.
El punto de agotamiento que le doy para iniciar un riego es del 20%, o sea, cuando se agote el 20% del agua disponible total, entonces empiezo a hacer los riegos o llego hasta ese límite, ¿cierto? Para los riegos. Las horas de frío de este tipo de variedad de granado está más o menos en 50 horas frío, así que muy bajito, que es justo más o menos para ese lugar, así que deberían dar bastante bien. Los grados 10 calor que hay en ese lugar son de 3000 a 3500, así que funciona bien para esta variedad de granado. Entonces, en base a estos datos que les comento, ¿cierto? La variedad elegida puede prosperar en esas condiciones y está adaptada entonces a condiciones áridas y de pocas horas de frío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso entonces es hacer, como yo siempre se los he recomendado, hacer la cartografía, ¿cierto? Y el diseño de plantación usando los recursos que tenemos a nuestra disposición, ¿cierto? Como son los programas de sistemas de información geográfico, ¿cierto? Aplicados a la agricultura. Entonces, con esto va a servir para determinar, con eso nosotros podemos determinar el sistema de riego usar y la cantidad de agua mínima necesaria. Y aquí entonces les voy a empezar a mostrar cómo los diferentes mapas que ustedes tienen que desarrollar para poder hacer una plantación de granado en el norte de Chile. Entonces, el primer mapa es una cartografía planimétrica, ¿cierto? Se hace con un receptor, ¿cierto? Un receptor GPS. Los resultados que entregan son el área total a plantar, ¿cierto? Las curvas de nivel para el cálculo de la carga dinámica total del sistema de riego. También me muestra las coordenadas. Ahí están las coordenadas geográficas o proyectadas. En este caso son coordenadas proyectadas, que servirán además como trazabilidad. ¿Por qué como trazabilidad? Porque estas coordenadas, si aquí yo hice mi plantación de granado y alguien me dice de dónde vinieron esas granadas, yo puedo indicarles las coordenadas exactas de dónde vinieron, las coordenadas proyectadas. Así que la trazabilidad queda totalmente definida. Entonces, como les digo, servirá para la trazabilidad de la granada exportada, ¿cierto? También con este plano puedo calcular los perímetros totales. Si hay que usar, si hay que poner, digamos, hacer caminos, por ejemplo, alrededor, también se pueden medir, ver los caminos. Si se van a instalar por fuera bodega, también puede quedar en el mapa. Acá el mapa que yo hago, este número 1, es bastante simple. Es solamente el área a plantar con sus curvas de nivel. Acá les presento un segundo mapa, ¿cierto? ¿Cierto? El mapa 2 se presentan las curvas de nivel en pseudocolor, aquí le dicen pseudocolor monobanda, donde los colores rojos muestran, ¿cierto?, las partes más altas del cuartel. Aquí está la leyenda. Las partes más altas del cuartel, ¿cierto?, plantar, y de esta manera es más fácil para el agricultor, ¿cierto?, entender los desniveles del sector. Y esto sirve, ¿cierto? Esto les va a servir a la instalación, esto es súper importante y es extremadamente importante, ¿cierto?, para la instalación de las tuberías de riego, el cálculo y también para el cálculo de la carga dinámica total del sistema. O sea, es decir, el cálculo que ustedes tienen que hacer para ver qué tipo de bomba van a usar y qué presión en bares va a tener el sistema. O sea, con eso, con el caudal de la bomba más la presión del sistema, ustedes eligen qué bomba van a usar. Miren, y aquí les muestro entonces el diseño de la plantación. Cada uno de estos triangulitos verdes corresponde a cada arbolito que voy a tener en la plantación, con esta orientación, así más bien noroeste, con una orientación noroeste para que el sol le llegue lo más posible a la plantación, tanto en la mañana como en la tarde, porque es una planta que requiere una gran cantidad, ¿cierto?, de sol, ¿cierto? Entonces en este hago el diseño de plantación que permite calcular entonces la cantidad exacta de plantas, ubicarlas exactamente en el lugar elegido. Además del diseño permite ver la orientación, ¿cierto?, de las hileras, medir la longitud de las hileras, ¿cierto?, y mostrar al agricultor cómo debe quedar establecida la plantación. Además que este tipo de diseños, si el agricultor al cual estamos haciendo una asesoría, por ejemplo, no está de acuerdo en algo, para los diseños se pueden rehacer. Y se puede, o si piensa que hay que plantar menos arbolitos, no sé, se hacen menos, se puede cambiar el diseño, ¿cierto? Porque esto es antes, ¿no? Aquí no se ha hecho ninguna plantación todavía.
Esto va a servir también para calcular los costos que va a tener el proyecto. Y además cada uno de estos arbolitos con los sistemas de información geográfica, cada uno está georreferenciado. Y como les digo, con las coordenadas, ustedes saben exactamente el lugar y eso va a servir también para la trazabilidad. Y aquí les muestro entonces el diseño del sistema de riego, ¿cierto? El mapa 4. Entonces, otra de las grandes ventajas en la agricultura digital de precisión es que se puede desarrollar todo tipo de diseños de sistemas de riego, evaluarlos y elegir entonces el más eficiente para la zona plantar. Con estos diseños se puede medir cada lateral, línea secundaria, línea primaria, línea terciaria y determinar la carga dinámica total del sistema, la bomba que se va a usar, el tipo de cañería, la presión a la cual tienen que trabajar, el caudal instantáneo que se requiere. Entonces aquí, por ejemplo, les muestro, aquí está el cabezal de riego, aquí están las tuberías primarias y secundarias, y después aquí está la terciaria, de donde van saliendo todos los laterales que están separados más o menos 1 metro nomás, están separados cada lateral. En cada uno de estos laterales van entonces cada 0,75 metros van los goteros de 4 litros por hora. Entonces se fijan, y aquí y esto está a escala. Aquí yo puedo ir midiendo cada uno, yo puedo saber exactamente entonces con eso puedo saber la cantidad de materiales que yo necesito. Cuántos laterales, cuántos metros de laterales, cuántos metros de PVC, aquí voy a usar PVC. Entonces también el diámetro nominal del PVC, etcétera, y como sé también los desniveles, eso me va a ayudar también a calcular la carga dinámica total del sistema. Y como les digo, para poder calcular entonces qué bomba necesito y qué tipo de y qué diámetro de tuberías entonces necesito para mantener la presión del sistema como lo he diseñado y como está aquí. Entonces esta otra forma fantástica que ustedes pueden usar en los sistemas de información geográfica, ¿cierto? Para hacer todos estos cálculos. A todo esto la inteligencia artificial, si ustedes le dan todos los datos del riego, si ustedes le dan la misma inteligencia artificial hace todos los cálculos. Así que tienen que entender, sí, lo que están haciendo, por supuesto, y confirmarlo con ustedes con sus propios cálculos, digamos. Pero la inteligencia artificial realmente es una herramienta fabulosa para la agricultura. La inteligencia artificial ha sido realmente fabulosa. Bueno, entonces aquí yo les muestro un poquitito los resultados del diseño de riego anterior. Entonces, y siguiendo entonces el ejemplo anterior de estas 0,98 hectáreas, casi 1 hectárea, donde estaba diseñando este sistema de riego. Entonces la evapotranspiración potencial en ese sector en Copiapó, ¿cierto? Era de 8,2 milímetros. La evapotranspiración de cultivo, como se los dije, 7,79 milímetros, ¿cierto? Se usó un KC de 0,95. El agua disponible total se calculó en 72 milímetros según la profundidad de raíces que determinamos, ¿cierto? El punto de agotamiento de 0,20 o 20%. La lámina bruta a aplicar en el riego la determinamos en 8,65 milímetros, ¿cierto? 8,65 litros por metro cuadrado. La intensidad de la precipitación la calculamos en 1,77 litros por hora y por metro cuadrado. Y en base a eso vimos que se podía regar, podía hacerse el riego en 4,88 horas. O sea, sí, casi 5 horas. Entonces, como las horas máximas de riego las determinamos en 12 horas, no regar más que 12 horas por día, entonces se decidieron hacer 2 sectores, o sea, esa 0,98 hectáreas la dividimos en 2 sectores de riego. Cada sector de riego tiene cada sector de riego el caudal sector, digamos, de cada sector va a ser de 8.192 litros por hora. Eso va a ser el agua que se va a aplicar por cada riego. Y en base a eso calculamos que el caudal de la bomba entonces eran de 136,53 litros por minuto. Ese es el caudal de la bomba que necesitamos. Y el caudal continuo va a ser de 2,27 litros. O sea, esta es la cantidad de agua que tiene que tener el predio agrícola, este de 0,98 hectáreas. Este es lo que tendría que tener en caudal instantáneo o caudal continuo. Tiene que tener 2,27 litros para que este proyecto se pueda llevar a cabo.
Entonces calculamos que la bomba recomendada es una bomba más o menos de 5,5 HP, de 3,5 bares de presión y de 4 kilowatts de energía de gasto. Los análisis de carga dinámica total del sistema se hicieron, como les dije, con inteligencia artificial. Vuelvo a repetir, la inteligencia artificial es un aliado fantástico para los agricultores y ustedes lo pueden usar, ¿cierto? Y ahorrar una gran cantidad de tiempo y de dinero. Y se consideró entonces para calcular la carga dinámica total del sistema, de este sistema, ¿cierto? La succión, ¿cierto? Las pérdidas de carga por succión, la pérdida de carga por cabezal, desnivel, que lo vimos acuérdense con el mapa de los desniveles, ¿cierto? De las elevaciones que se los mostré, la fricción de cañería, la operación de emisores y las singularidades, ¿cierto? En base a esto, nosotros tomamos las decisiones que están acá, ¿cierto? Caudal sector, caudal bomba, ¿cierto? Y las necesidades de caudal continuo y el tipo de bomba. Aquí la vemos, esta es como la bombita de 5,5 HP que se requiere para regar esa hectárea completa en dos sectores de riego. Así debería quedar la plantación, ¿cierto? Con los dos laterales más o menos separados 1 metro, y ahí las plantitas, ¿cierto? De granado. Bueno, aquí les muestro también los casés que se usan acá en Chile, enero-febrero, ¿cierto? De 0,9, 0,90, 0,95 son los más altos. Después marzo-abril 0,85-90, después julio-agosto 0,80 si que hay que hacer, porque probablemente va a haber que hacer un riego por lo menos en invierno. Septiembre 0,85-0,90. Prácticamente no cambian mucho en la zona. Son casés justamente para la zona que estoy en estudio, digamos, la zona ahí de Copiapó, que son bastante áridas, entonces hay, digamos, gasto de agua. Aquí les muestro el diseño del sistema de riego, pero en 3 dimensiones. Entonces aquí está la terciaria y aquí están los laterales. Y aquí están los granados. Aquí, bueno, mostrando los granados, esto es una una demostración nomás, ¿cierto? De cómo debería quedar la plantación. Aquí está la hectárea y aquí se ve un poquito los desniveles que tiene este suelo en esta área. Pero así debería quedar ya la plantación cuando los arbolitos ya tienen 3 o 4 años. Así deberían estar, con 3 o 4 años. Y ya ahí algunos se ven con su granado. Aquí les muestro también en 3 dimensiones cómo debería quedar el sistema. Y esto todo se puede hacer, como les digo, con los sistemas de información geográfica. Yo en las asesorías que yo hago en agricultura siempre hago esto, les muestro al agricultor cómo va a quedar en 3 o 4 años su plantación. Sea de lo que sea, si son paltos, si son pistacheros, si son cítricos, si son almendros, si son manzanos, si son cerezos, etcétera. Bueno, aquí esta última también les quería mostrar cómo se ve las diferencias de desniveles en este terreno y cómo deberían quedar los laterales. Bueno, y en cuanto a la fertilización de granado, la fertilización de los granados, ¿cierto? Y como se los he comentado en otros videos en producción de frutales, ¿cierto? La producción de granados, como en otros frutales, va a depender de los análisis, ¿cierto? Químicos de suelo y análisis de hoja que hagamos, ¿cierto? Suelos con, por ejemplo, y esto es clásico, ¿cierto? Suelos con menos de 10 ppm de fósforo Olsen, entonces requieren aplicaciones de fósforo, porque va a responder seguramente el cultivo. También con menos de 180 ppm de potasio también, por ejemplo, va a responder el cultivo a aplicaciones de potasio. ¿Cierto? Las aplicaciones más eficientes, ¿cierto? Son a través de fertirriego. Y por eso que yo le mostré este sistema de riego, también es posible que se le pueda acoplar un sistema de fertirriego, ¿cierto? Puede ser con una bomba auxiliar o simplemente con un Venturi. Se le puede, para que apliquen, porque así se ahorra, además, se ahorra fertilizante. Si lo disuelven ustedes y lo aplican a través del sistema de riego, teniendo sí cuidado de que el filtro esté antes, ¿cierto?, de la aplicación del sistema de fertirriego, ¿cierto? Tiene que estar después, quiero decir, después. O sea, yo aplico el fertirriego en el sistema de riego y el filtro tiene que estar después, ¿cierto? Por si acaso no queda bien disuelto los nutrientes, y el filtro entonces lo puede detener para que no se me vaya ¿cierto?, a tapar los goteros, ¿cierto?, los emisores.
Pero también pueden hacerse aplicaciones foliares, sobre todo de los microelementos. También eso también es factible en los granados. Por ejemplo, para reposición de fertilización, por cada tonelada de extraída, por ejemplo, de nitrógeno, se pueden hacer aplicaciones de 2,5 a 3,5 kilogramos por ejemplo, de nitrógeno. También de fósforo 0,5 a 0,8 por tonelada. De potasio de 4 a 6 kilos también por tonelada. Calcio de 1 a 2 kilos también por tonelada, ¿cierto? Magnesio 0,5 a 1 por tonelada. Boro aquí ya en ppm, ¿cierto? Un boro por tonelada de 10 a 30 ppm. Fierro y zinc también 10 a 30 ppm por tonelada extraída, ¿cierto? Para mantener la fertilidad de nuestra plantación. Y aquí les dejo también para análisis foliares. Aquí les dejo, por ejemplo, lo que debería ser el óptimo en caso de un análisis foliar, que esto les va a servir también como un apoyo para la fertilización. En cuanto a la poda de granado, ¿cierto? La poda de granado, nosotros podemos distinguir esencialmente en la poda de granado 3 tipos de poda, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el granado fructifica en ramillas jóvenes del año anterior. Entonces podemos hacer podas de formación, podas de producción y también se pueden hacer podas de rejuvenecimiento, ¿sí? Porque recuerden que los granados pueden durar entre 25 y 30 años, una plantación puede durar, o sea, una buena cantidad de tiempo. Incluso hay algunas personas que dicen que puede durar más de 30 años si se cuida bien el granado. Así que se pueden hacer podas de rejuvenecimiento y darle nuevo vigor a la plantación. La poda de formación, generalmente esta es importante y lo hablamos al principio. Yo les decía que los granados tienden a formar muchos hijuelos. Entonces eso, por ejemplo, hay que irlo eliminando para dejar solamente un tronco, porque ojalá hacerlo así. Ahora también se pueden hacer plantaciones arbustivas, ¿cierto? Quizás como las vemos acá, plantaciones arbustivas. Pero si hacen plantaciones arbustivas, lo más probable es que van a necesitar un sistema de sujeción de las plantas. O sea, van a tener que poner quizás algunos postes con alambre para sujetar las ramitas, porque si no, con el peso de las frutas pueden llegar hasta el suelo en el caso de que los dejen arbustivos. Entonces, por eso que es mejor, y en mi opinión, dejar un solo tronco y dejarlo así como un arbolito en vaso, ¿cierto? Entonces, la poda de formación se aplica en los primeros 3 años. Luego la plantación, con ella se busca darle la forma, ¿cierto?, al árbol, así que ha definido su sistema de conducción, que puede ser en un vasito abierto, ¿cierto? O pueden dejarlo simplemente arbustivo, como les comentaba, ¿cierto? En ambas situaciones, y dependiendo de la variedad, es posible un sistema de soporte con alambres, ¿cierto? Sí, bueno, en ambas situaciones se pueden usar sistemas con alambre, pero en general, cuando es un arbolito en vaso, no va a requerir, pero requiere más trabajo. Pero se puede dejar el arbolito y sin un sistema de soporte. Bueno, también se puede hacer poda de producción ya después de 3 años, cuando ya, recuerden que el granado va a empezar a producir después de 3 a 4 años, va a empezar la producción realmente comercial y va a llegar al máximo más o menos a los 7 u 8 años. Ahí es donde se va a llegar al máximo y ahí es donde se va a mantener la producción de fruta del granado. Entonces, la poda de producción, estas podas se hacen en árboles ya en producción, ¿cierto? Ya, como les digo, ya de más de 4 años, 3 o 4 años, que empieza la producción comercial en adelante. Y el objetivo entonces es cosechar el máximo de fruta, ¿cierto? Sin desequilibrar el arbolito, o sea, ir podando para que entre el sol, no se interfieran las ramitas, ¿cierto? Favorecer las ramitas que están con floración, ¿cierto? Y también se puede hacer, en todo caso, también se pueden hacer podas con máquina, como vemos aquí en esta foto. También es posible también en plantaciones, probablemente en plantaciones grandes de más de 10 hectáreas, por ejemplo, vale quizás la pena hacer poda con maquinaria, ¿cierto? Que van cortando así, hacia los lados. Y como les digo, también la poda de rejuvenecimiento, que se hace en árboles viejos para darles nuevo vigor, ¿cierto? Pero son podas que cuando se hacen las podas de rejuvenecimiento, probablemente el otro año va a haber un tremendo descenso de la producción. Ese puede ser alguna consecuencia, pero van a tener el arbolito después de 2 años de nuevo produciendo y quizás para rato, de nuevo, más bien, digamos, rejuvenecido.
Bueno, en cuanto a la cosecha del granado, ¿cierto? El granado es un fruto, recuerden que es un fruto no climatérico, o sea, como ustedes lo cosechan, así va a quedar el fruto, no va a seguir madurando. Entonces, en Chile las cosechas, como les decía, ¿cierto? Según la fenología, más o menos comienzan de marzo y se pueden extender hasta mayo, dependiendo de la variedad y de la latitud de la plantación, como yo les indiqué, ¿cierto? La cosecha se hace a mano, ¿cierto? Porque es una cosecha delicada, ¿cierto? Se va cortando el pedúnculo con tijera y se trata el fruto con mucho cuidado. Hay que tratarlo, depositarlo con cuidado, ¿cierto? En las bandejitas de cosecha. Y para poder determinar cuándo cosechar, ¿cierto? Y cuál es el momento ideal de la cosecha, porque como les digo, es un fruto no climatérico, así que tienen que determinar el momento ideal de cosecha. Ustedes pueden usar, ¿cierto?, algunos índices. ¿Qué tipo de índices pueden usar? Bueno, pueden usar un índice físicos, pueden usar índices químicos y también sensoriales. Los índices físicos, por ejemplo, son color, firmeza, peso y calibre, ¿cierto? Que, por ejemplo, la referencia puede ser, en el caso de Wonderful, el color rojo, ¿cierto? La firmeza varietal que puede tener también en la maduración. El peso que sea mayor a 250 gramos, por 250 gramos menos ya es un fruto que no es de poco comercial, digamos. Tiene que ser de más de 250 gramos, entre 250 y 750 gramos. También pueden usar ciertos índices químicos, como los clásicos índices que también que los usan ustedes en manzano, en perales, en vides, ¿cierto? Y en otra gran cantidad de frutales, ¿cierto? Los sólidos solubles, ¿cierto? Que tienen que estar más o menos entre 15 y 17 grados Brix. Acidez titulable, ¿cierto? Acidez cítrica, málica, más o menos tiene que estar 0,3 o 0,5%, ¿cierto? La relación grados Brix acidez tiene que ser mayor a 20, ojalá entre 30 y 40, por ejemplo. También ese lo pueden utilizar como una referencia también para el momento de cosecha. Bueno, y algunos aspectos sensoriales, ¿cierto? Como el parámetro puede ser color, jugosidad, ¿cierto? Que sea rojo intenso en el caso de los granados rojos, que son, digamos, la mayoría los rojos intensos, y su alta jugosidad. O sea, basta con abrirlo, ¿cierto? Y ver que los arilos estén jugosos y dulces. Ustedes ya pueden darse cuenta que tienen la fruta ya lista para empezar la cosecha. Bueno, y para terminar ya con esta presentación de este hermoso cultivo y esta hermosa fruta que es el granado, ¿cierto? Les comento que en post cosecha, ¿cierto? Lo que tienen que hacer, y aquí les muestro algunas fotos, cómo lo hacen en otros países también, el tratamiento que les hacen a los granados. Se hacen tratamientos de la fruta post cosecha en varios pasos. Por ejemplo, el paso 1, ¿cierto? Como les decía, en cosecha y manipulación inicial, el uso de tijera, tienen que cortar los pedúnculos, no tirarlo, porque eso puede romper en la fruta o dejarla en mal estado para mostrador, por ejemplo. Tienen que hacer una selección de los calibres, tienen que tener algún aparatito, un medidor de calibres, irlo seleccionando, o si es que no tienen este tipo de maquinarias modernas, bueno, si tienen, pueden llevar la fruta a una empacadora moderna, sería lo mejor, ¿cierto? Entonces tienen que seleccionarlos por calibres también. En todo el proceso, este primer proceso, paso 1, evitar golpes y mantener siempre el cuidado de la fruta en todo el proceso, mantener también un cierto nivel de frío y no salirse de ese nivel. El paso 2, ¿cierto?, va a ser el lavado y desinfección, ¿cierto?, de los frutos en agua clorada y un secado rápido. Paso 3, tratamiento químico-biológico, puede ser en algunos casos la aplicación de fungicidas que estén autorizados, ¿cierto? Y también hay algunos productos naturales que se están aplicando en algunos países, ¿cierto?, que son antifúngicos, que pueden funcionar bastante bien. Paso 4, se le puede hacer un recubrimiento también a la fruta, como la aplicación de ceras comestibles, que han dado bastante buen resultado. Entonces así se puede lograr que la fruta resista mucho más tiempo, en el caso de anaquiel, ¿cierto?, de tenerla en mostradores o en cajitas, que también los vende, en la fruta, en este caso fruta completa. Y el paso 5, ¿cierto?, el almacenamiento, que esto va a también variar según la variedad y las condiciones climáticas, ¿cierto?, que haya en ese sector, en esos lugares, ¿cierto? Chile tiene una gran cantidad de lugares donde, como les comento, puede hacerse el cultivo del granado, pero va a tener diferentes condiciones también de almacenamiento según los lugares. Va a ser bastante diferente hacerlo en Coquimbo que hacerlo, por decir, en Rancagua o cerca de Chillán, porque quizás hasta ahí se puede cultivar el granado.
Entonces la temperatura óptima de conservación va a estar más o menos entre unos 5 o 7 grados, pero con un 90% de humedad relativa, ¿cierto? Ahí puede durar de 2 a 3 meses la fruta, sin tener un deterioro notable, sino que todavía para consumo. Y también se ha usado con bastante éxito las atmósferas controladas. Por ejemplo, en el caso de atmósfera controlada, oxígeno entre 3 a 5%, con CO2 de 5 a 10%, han podido mantener también la fruta por 3 o 4 meses. Así sin que se deteriore y sin que se deterioren sus cualidades alimenticias y organolépticas. Así que bueno, amigos, eso era todo lo que yo quería comentarles y mostrarles de este hermoso y fabuloso cultivo que tiene unas flores hermosísimas, que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo en Santiago, no sé por qué, hay muchos jardines en Providencia, por ejemplo, que siempre tienen granado, y siempre veo las flores, y cuando paso ya en la época de fructificación están las granadas ahí. Así que es un fruto que está totalmente demostrado, se puede producir bien en Chile, necesita poca agua, así que puede ser una gran opción para la producción, para los agricultores de frutales en Chile. Así que bueno, amigos, un abrazo a todos y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Agronomía Técnica en Chile ATECH. Les habló Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile. Gracias.